El predicador presenta su sección texto por texto. Muy bienvenidos. Hemos llegado así al verso 13 de esta maravillosa epístola del apóstol Judas, el siervo de Jesucristo. Y nos adentramos ya en más de la mitad de los 25 versos de su contenido. Y como leímos allá en el verso número 3, esta carta fue escrita a los amados acerca de nuestra común salvación. Es un tratado de apología o defensa de la fe. Es una invitación a contender, o como se lee en algunas versiones, a que luchen vigorosamente por la fe. Recordemos que esto es un tratado de apología o defensa de la fe. Fiel entonces a ello, el apóstol va a seguir presentando argumentos en contra de la conducta de estos señores, a los cuales él llamó en su verso 8 como soñadores. Por ello, en este texto va a utilizar de nuevo dos figuras metafóricas. En el capítulo pasado vimos algo acerca de árboles otoñales, 2 veces muertos y desarraigados, y las nubes sin agua. En este texto, en el verso 13, el apóstol nuevamente va a utilizar 2 figuras literarias, y esta vez va a usar las fieras ondas del mar, y la segunda figura es estrellas errantes. En la primera de ellas, el apóstol nos trae algo que muy pocos desconocen por la cercanía de los judíos al mar, tomando el contexto de la región para la cual, o la región en la cual vivían aquellos a los que el apóstol escribió esta carta en su tiempo. Ellos no desconocerían este lenguaje. La primera figura literaria es fieras ondas del mar. Era muy sabido por los lugareños, de una zona costera, el descargue de las olas en sus playas. Ahora que estuvimos en Coveñas, donde grabamos el capítulo pasado, uno podía mirar cómo las olas llegan y se descargan, golpeando contra la arena, contra las rocas, cómo golpean, cómo suena ese descargue de esas olas contra esas bahías. Pero el apóstol hace referencia a unas feroces olas que al golpear las playas, su ruido se escucha desde muy lejos. Y en ese golpear una y otra vez contra la playa, dejan una estela de espuma que se nota solo al mirar dicha ola. Nos dice que esa espuma es el resultado de sus actos vergonzosos, o así lo aplica el apóstol Judas. Él lo vio de esa manera, él tomó esa analogía y nos dice que la vida de estos soñadores es similar a las olas. Van y vienen, bendito el nombre del Señor Jesucristo, hacia el pecado, chocan con él. Como resultado, todos los derivados de dichos actos son notorios a los ojos de aquellos que los rodean. Hablando de esta conducta, el apóstol Pablo, apoyando lo que dice el apóstol Judas en Gálatas capítulo 6, verso 8, en la Nueva Traducción Viviente dice así: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. El apóstol Judas notó que el descargue de esas olas y esa espuma creada por el descargue de esas olas al golpearse contra la arena o contra las rocas era similar a la vida de aquel hombre, de aquella persona, hombre o mujer, que va y viene al pecado, va y viene, va y viene, va y viene. Ese golpearse contra el pecado es similar a lo que produce esa ola, una espuma que se nota desde lejos. Entonces lo que está diciendo el apóstol es eso, que los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza pecaminosa destrucción y muerte. Seamos sinceros, ¿verdad que los resultados del pecado se notan? Se puede decir que se pueden palpar, ¿cierto?
Si tomamos como ejemplo el consumo de alcohol y buscáramos en las cifras el número de muertos registrados por el abuso de dicha ingesta, quedaríamos sorprendidos. Solo en Estados Unidos mueren un total de 85,000 personas, 85,000 personas al año. Son muertes violentas ocasionadas por el consumo de alcohol. ¿No le parece que es una espuma muy notoria? Espuman su propia vergüenza. El apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4, si no me equivoco, en uno de sus versos, y dice: os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Estas 85,000 muertes se pudiesen evitar si esa gente no se diera a ingerir alcohol hasta caer ebrios, borrachos, y fuera de eso se sientan detrás del volante y no solo acaban con sus propias vidas, sino que acaban con la vida de una cantidad de personas. Espuman su propia vergüenza. Y si aplicamos la misma operación sobre cada una de aquellas prácticas que el Eterno cataloga como pecaminosas, hallamos que el resultado es el mismo. Muertes, angustia, tristeza, confusión y un sinnúmero de cosas que son el resultado de ello. Todos y cada uno de estos actos traerá un resultado inevitable, ineludible, intransferible, sellado o garantizado por una declaración bíblica que dice así. Nueva Traducción Viviente, Romanos 6:23, lo transcribe de esta manera: pues la paga que deja el pecado es la muerte. O sea, la espuma que dejan esas olas al golpear es o son la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Note los resultados tan diferentes, ¿cierto? El resultado que deja la práctica del pecado es la muerte. El resultado que deja el vivir en el Espíritu es vida, es paz, es vida eterna. El apóstol va a utilizar el apóstol Judas, una segunda figura metafórica en su esfuerzo apologético por defender la fe que hemos recibido. Esta defensa no consiste solo en conservar la doctrina o lo que se enseña, sino también en que se viva esa doctrina que se enseña. Estas conductas son un flagrante ataque a la sana doctrina. Lo lamentable era que esta carta del apóstol Judas fue escrita a hombres y mujeres que conocían acerca de nuestra común salvación. La verdad es que muchas veces el peor ataque a la fe no es una doctrina de error, sino el no vivir la doctrina de la verdad que nos han enseñado. Vuelvo y lo repito. Muchas veces el peor ataque a la fe no es una doctrina de error, sino el no vivir la doctrina de la verdad que nos han enseñado. ¿No le parece? La primera figura literaria que utilizó el apóstol Judas fueron las olas que espumaban su propia vergüenza. Bueno, la segunda figura es estrellas errantes. Esas estrellas errantes son cuerpos celestes que divagan sin hallar en dónde reposar. En su gran mayoría, esas estrellas errantes son meteoritos, o sea, una gran roca que algún día fue una gran estrella, solo que se apagó o dejó de arder en su recorrido o trayectoria hacia el sol. Esta palabra se da un total de 64 veces registrada en la eterna palabra de Dios, 51 veces en plural y 13 en su singular. Su primera aparición se da ya en Génesis capítulo 1, verso 16, la palabra estrella, donde se aclara el día de su creación. Y dice la Biblia que fueron tantas que su creador las mencionó para hacer una promesa a un Señor, de quien dijo ese mismo creador, según Santiago 2, verso 23,
este es mi amigo. Bueno, eso dijo Dios de Abraham. Dijo, este es mi amigo, y caminó Abraham con Dios y Abraham fue amigo de Dios. Judas nos dice que al igual que una estrella errante, estos soñadores en el camino hacia nuestro sol, ellos se desprendieron de su grupo y al hacerlo perdieron ese juego que los alaba hacia ese sol. Al perderlo, quedaron a la deriva condenados como las estrellas fugaces a divagar en la más densa oscuridad. ¿Sabía usted que las estrellas, estos cuerpos celestes, mientras arden, todas, se dirigen hacia el sol y al final de cuentas su vida termina el día que impactan contra el sol y son devoradas por ese sol? Y que en esa trayectoria, en ese camino, les ayuda el combustible que las hace arder, impulsándolas hacia el sol. Pero estas estrellas errantes perdieron su combustible y dejaron de arder. Por ende, ya no fueron atraídas o guiadas hacia el sol, sino que quedaron en el espacio, condenadas a divagar. El apóstol Pedro dijo de los redimidos que somos piedras o rocas vivas, en 1 de Pedro capítulo 2 verso 5. O sea, que en nosotros hay una luz, un fuego, amén, algo que nos hace arder, y en ese fuego, ese combustible, el que nos hace ser alados o llevados hacia Jesucristo. Un apóstol le escribió a uno de sus discípulos, 2 Timoteo capítulo 1 verso 6, esto está en la versión 60, la Reina Valera, y dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo es que él es una piedra viva, él no es un meteorito, no es una estrella fugaz que no tiene a dónde ir, que divaga, no. Lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a usted y a mí en esta hora es que nosotros tenemos un fuego que nos hace arder y que nos hace ir en dirección a nuestro sol de justicia. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ese fuego no solo es usado para la administración del poder de Dios en medio del pueblo. Este nos ala, nos atrae hacia nuestro sol de justicia. Por ello Daniel dijo así. En Biblia de las Américas, Daniel capítulo 12, verso 3 dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Las estrellas culminan su viaje cuando son absorbidas por el sol, del cual obtuvieron ese fuego que las hizo brillar. Algo similar dice Dios que sucederá a los redimidos, algo que no acontecerá a esos señores a los que el apóstol llamó soñadores. Sus prácticas, su forma de hacer las cosas les ha concedido un lugar donde la oscuridad es la realidad más cercana para ellos y es por la eternidad. De hecho, las estrellas errantes son el alimento de los agujeros negros, así como todo aquel que se aleja de la luz del Señor es el alimento de aquel gran lago de fuego, un lugar que absorbe aquellas almas que se quedaron en aquellas tierras de sombra y de muerte. Solo pensar en ello trae un vacío a nuestras mentes. Amén. Estrellas errantes y olas que espuman su propia vergüenza. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. En el verso 12 hablamos de árboles otoñales desarraigados y 2 veces muertos. Hablamos en el verso 12 de unas nubes que son llevadas de aquí para allá, nubes sin agua. En el verso 13 que hemos abordado en esta entrega de texto por texto, vimos 2 figuras literarias: olas que espuman su propia vergüenza y estrellas errantes para las cuales está reservada la más densa oscuridad por toda la eternidad.
En el verso 14, nos traerá algo increíble. Va a cambiar el tema y ya no va a hablar más de figuras metafóricas, sino que va a hablar de un personaje, le va a dar nombre propio. Nos va a hablar de un profeta o de una profecía, y su profeta, una profecía más bien poco conocida, de un tiempo tan lejano que está antes del patriarca Abraham, y es una profecía increíble. Usted no se la puede perder. No se puede perder el próximo texto por texto o la próxima entrega de texto por texto. Hoy queremos decirle que si usted es como esas olas, que si yo soy como esas olas, que pare ya, paremos ya. Dejemos de golpear, de ir una y otra vez al pecado y espumar nuestra propia vergüenza. Dejemos de divagar, nos hemos apagado, debemos de prendernos, debemos de avivar ese fuego para seguir nuestra trayectoria hacia nuestro sol de justicia. ¿No le parece? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Texto por Texto, estudio la epístola del apóstol Judas, y lo veo en la próxima entrega donde trataremos una profecía increíble. Bendiciones. Texto por Texto, estudio la epístola del apóstol Judas.